Muy buenas hermanos, estamos en la semana 3 de nuestra clase de Teología Sistemática 2 y de acuerdo con el calendario nos toca hablar un poco sobre la obra de Cristo. El teólogo Erickson tiene un capítulo muy bueno sobre la obra de Cristo, el resumen de la obra de Cristo. Y a nivel de tareas, ustedes tienen que hacer también un foro que les aparecerá a todos ustedes. El foro es simplemente una pregunta o una petición de una reflexión que el profesor coloca en su página para que cada uno de ustedes contribuya. Recuerden que el foro normalmente tiene dos partes. La primera parte debe entregarse a más tardar el miércoles a las 12 de la noche como fecha tope, la primera parte del foro, para que el jueves, el viernes, el sábado y el domingo ustedes puedan responder a estas colaboraciones de sus compañeros. Y para eso, otra vez, por supuesto, la fecha tope es el domingo en la noche. Sobre la obra de Cristo se podría hablar muchas cosas. Tradicionalmente la teología sistemática ha dividido entre persona y obra de Cristo, pero esa división, otra vez más que una herramienta pedagógica, no nos debería llevar a pensar que se puede diferenciar completamente entre la persona y la obra del Señor Jesús. Ambas cosas están íntimamente relacionadas y así deberían verse. En la obra del Señor Jesucristo lo que tratamos de mirar es lo que el Nuevo Testamento en especial nos habla sobre lo que el Señor Jesús ha hecho en su totalidad, partiendo de su persona como Dios también. Empezamos hablando de sus obras como obras antes de la encarnación, su obra de creación, su obra de providencia, su obra de sostenimiento, diríamos, a toda la creación. Hablamos también de la necesidad de ver a Jesús incluso como el arquetipo sobre el que la persona humana es formada, la imagen de Dios a la que el ser humano está hecho, no es otra, sino que es la persona del Señor Jesús, de acuerdo con el Nuevo Testamento. Entonces revisamos los grandes aspectos de la obra de Dios o de la obra de Jesús antes de la encarnación. Meditamos también un poco en la obra de Jesús durante su encarnación, en especial lo que sucede durante el periodo de su vida, tal como se narra en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hablamos de algunas de las cosas que aparecen ahí como principales en la obra del Señor, su forma de presentar el evangelio del reino, su forma de mandar a sus discípulos a repetir ciertas acciones que él había hecho. La proclamación del reino, por supuesto, es una de esas, y junto con ella la necesidad de verla todas las otras cosas como parte integral del proceso por el cual el Señor, nuestro Dios, salva al ser humano y a la creación. Luego analizamos también la obra del Señor Jesús tal como aparece en el resto del Nuevo Testamento, y al hacerlo vamos aislando los libros del Nuevo Testamento, insistiendo en las cosas centrales de cada libro o de cada carta, cualquiera que sea el caso. En el libro de los Hechos, por ejemplo, Jesús se nos presenta como el Señor que se identifica totalmente con su pueblo en medios frecuentemente difíciles,
identificado plenamente, tal como el mismo Señor Jesús le dice en el entonces Saulo de Tarso: ¿por qué me persigues? En una identificación total con la iglesia. Y luego lo miramos viajar junto con aquellos que él mismo ha mandado, mientras avanzan en la proclamación de la palabra de Dios, desde Jerusalén, Judea y hasta el resto de la tierra. Y la presencia de Jesús con ellos es algo fundamental en el libro de los Hechos. Así lo miramos en la persona del apóstol Pablo, por ejemplo, cuando se nos habla de que el Señor Jesús lo motiva, lo ayuda en sus momentos difíciles y lo anima a seguir adelante. Y así lo miramos también al apóstol al final del capítulo 28 del libro de los Hechos, cuando nos cuenta sobre el contenido del mensaje que le entregaba al pueblo de Israel, en especial aquella narración del pasaje de Isaías 6, en donde el apóstol Pablo termina la narración de los hechos, siempre teniendo a Jesús como algo central, alguien que se identifica y que acompaña a su pueblo hasta el final de los tiempos. Y luego, por cada carta deberíamos tratar de mirar una insistencia específica de parte del apóstol. Obviamente no tengo tiempo aquí para hablar con ustedes de cada una de las cartas, pero cada uno de nosotros debería personalmente trabajar una idea de cómo cada carta nos presenta la obra y la persona del Señor Jesús. Por ejemplo, el libro o la carta a los Efesios. Esos 6 capítulos de la carta a los Efesios nos hablan de muchas cosas, obviamente, pero cuando se lee como una carta teológica, por supuesto, una carta pastoral, por supuesto, también, sin que aquí hayan divisiones ingenuas, nos presenta Efesios a Jesús como el gran constructor de la casa de Dios, del templo de Dios. La estructura de la carta a los Efesios fácilmente se puede hacer basado en cómo se construye el templo. Por ejemplo, en el capítulo 1 fácilmente se detectan los planos del templo. Se habla desde el principio hasta el final, lo que Dios quiso desde un inicio hasta lo que va a acontecer al final de los tiempos en relación con su pueblo. Luego en la carta también se habla de los materiales que se van a ocupar para la construcción del templo. Se habla de los instrumentos que se van a ocupar. Y yo quisiera tener tiempo aquí para ir con ustedes en cada detalle con citas específicas, pero solo quiero darles un resumen. Se habla también de la fundación de ese templo, capítulo 2, capítulo 3. Obviamente se habla al final, ya en el capítulo 5, de la meta. ¿Cuál es la intención de crear esta casa, edificar esta casa? Esa terminología de edificar es una terminología de construcción. El Señor Jesús es el gran constructor que está construyendo esta gran casa donde el Espíritu Santo, Dios mismo, quiere morar y va a morar. Y al final, en el capítulo 6, en donde se habla de cómo se funciona dentro de esta casa y de cómo se defiende esta casa, otra vez terminologías, ideas de construcción son traídas, ocupadas por el apóstol para recordarnos de la obra del Señor Jesús al construir este templo. Toda la gran oración y el gran párrafo del capítulo 6, en donde se habla de la lucha espiritual, de la armadura de Dios en el ser humano, está incrustada en ese contexto de defensa del templo construido a la usanza o al recuerdo aquel del Antiguo Testamento, en donde los creyentes en Cristo, o mejor dicho, los creyentes israelitas, por supuesto, hacían las dos cosas al mismo tiempo. Construían la muralla y defendían lo que se estaba construyendo. Y la manera de presentarlo aquí es muy elocuente de parte del apóstol.
Jesús entonces en Efesios es el gran constructor que está elaborando con un plano, con herramientas, con utensilios, con una meta y guiándonos también a la edificación y a la defensa de nuestro templo hecho por el Señor. Así podríamos ir por cada libro y de hecho cuando hay tiempo en mis clases de teología sistemática aquí en el seminario de Dallas Fort Worth, lo que hago es revisar eso con cada uno de mis estudiantes, con algunas vistas precisamente, resumiendo los libros de cómo muestran la obra del Señor Jesús. Para nosotros esto va a ser suficiente. Oro por ustedes, hermanos. Le pido al Señor que los bendiga durante esta semana y que puedan realizar sus lecturas, su foro y todas las tareas que tienen por delante en esta y en las demás clases. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Que el Señor les bendiga.